Definición: neurociencia. Es la disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar desde una vista inter-, multi- y transdisciplinario la estructura funcional del sistema nervioso, particularmente el cerebro. Las causas generales de los trastornos que veremos a continuación son causas por daños o lesiones cerebrales específicamente, como también causas hereditarias y complicaciones en el embarazo. Cerebro y lenguaje. El cerebro humano se divide en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el cerebro creativo, implicado en soñar despierto y la imaginación. El hemisferio izquierdo controla el derecho del cuerpo, mientras que el hemisferio correcto controla el izquierdo. Determinación de las áreas del lenguaje. Un procedimiento llamado correspondencia cortical del estímulo es una técnica que se utiliza para analizar las regiones del cerebro que se relacionan con el discurso. Al realizar la neurocirugía para tratar epilepsia o para quitar tumores, por ejemplo, el estímulo eléctrico de áreas discurso relacionadas en la corteza evita que el paciente puede nombrar las cosas que se muestran ellas y pueden también prevenir su capacidad de producir sentencias gramaticales coherentes. Redes neuronales en el cerebro se establecen en un cierto plazo mientras que un individuo aprende y experimenta cosas. Las habilidades del lenguaje y del discurso, por lo tanto, se detectan después del nacimiento. Regiones del cerebro del discurso y del lenguaje. La corteza visual es la pieza de la corteza cerebral que es responsable de tramitar la información visual. La corteza auditiva es la corteza cerebral tramita la información auditiva y como parte del sistema sensorial para oír. Realiza funciones básicas y más altas de la audiencia. Trastornos del desarrollo. Son problemas severos de larga duración que pueden afectar las actividades mentales como los problemas de aprendizaje. Existen varias causas de las capacidades de desarrollo, entre ellas anormalidades genéticas, causando condiciones como el síndrome de Down y el síndrome de Rett, beber alcohol durante el embarazo, infecciones durante el embarazo, parto prematuro. Principales trastornos del desarrollo: trastorno autista, desarrollo anormal de la capacidad de comunicarse y falta de imaginación, trastorno de Rett, interrupción del desarrollo normal del cerebro que ocurre durante la infancia, trastorno del retraso mental. El funcionamiento intelectual es menor de lo normal, con limitaciones del funcionamiento. Trastornos del lenguaje. El lenguaje es un sistema complejo, estructurado y simbólico que comprende diferentes subsistemas. Las causas de los trastornos del lenguaje pueden ser hereditarios, congénitos, perinatales y postnatales. Uno de los trastornos del lenguaje pueden ser disfonía, que es la alteración del tono o timbre de su voz en su emisión. Dislalias, es un trastorno de articulación de los sonidos. Disfasis, trastorno del lenguaje verbal caracterizado por provocar dificultad para hablar o por comprender un discurso. Afasias, daño cerebral, es decir, la incapacidad de comunicarse tanto oral como escrito. Disfemia, tartamudez, repetición de palabras. Taquifemia, alteración en la fluidez del lenguaje. Disartrías, dificultad para terminar sílabas. Apraxia, incapacidad de articular sonidos. Agrafia, pérdida de habilidad para producir el lenguaje escrito. Alexia, incapacidad de leer.
agramatismo, dificultad de unir palabras, y alalia, que es la mudez, pérdida total del lenguaje. Los trastornos del aprendizaje son problemas que afectan la capacidad de las personas de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Dificultades, alteraciones como leer, escribir, deletrear o resolver problemas. Los principales tipos de trastornos son la dislexia, dificultad del aprendizaje que afecta la lectura, dificultad en la decodificación para aplicar normas gramaticales, para recordar y automatizar las formas y reglas ortográficas. Algunos síntomas es el desreconocimiento de palabras, descomprensión de palabras, la deficiencia de vocabulario o léxico. Un tratamiento es el enfoque o técnicas educativas específicas. Otro trastorno es la discalculia. Esta es la dificultad en la adquisición de habilidades matemáticas, dificultades permanentes en el proceso de comprender, aprender razones numéricas, cálculos o principios de conteo o aritmética. Algunos síntomas o características de ese trastorno son dificultad frecuente en los números, confusión de signos, dificultad con tablas de cálculo, incapacidad para realizar planificación financiera o presupuestos, incapacidad para recordar conceptos, reglas, fórmulas o secuencias matemáticas. Un tratamiento para este trastorno son asesorías educativas o la realización de ejercicios. Existen diversos tipos de discalculia. Uno de ellos es verbal, léxica, operacional. Otro tipo de trastorno es la disgrafía y disortografía. Estos dos trastornos van mucho de la mano y son específicos en la dificultad de la escritura o expresión escrita. Problemas para deletrear las palabras, habitualmente errores, como el intercambio o reemplazo de letras o escribir unidas varias palabras. Otro tipo de trastorno es la apraxia, problemas o alteraciones motoras, como por ejemplo recortar o escribir. Otro tipo de trastorno es la dismusia, que es la incapacidad de aprender a leer y relacionar los sonidos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH es un trastorno del comportamiento caracterizado por distracción moderada a grave, periodos de atención breve, inquietud, inestabilidad emocional, conductas impulsivas. Las características principales del TDAH son dificultad para sostener la concentración, déficit de atención, falta de control cognitivo para sostener los impulsos, hiperactividad, impulsividad. Existen tres tipos de TDAH. Primero, con predominio de déficit de atención. Segundo, con predominio de conducta hiperactiva e impulsiva. Tercero, tipo combinado, donde los dos trastornos se dan a la vez. Es diagnosticado con frecuencia en la infancia. 25% de los niños afectados manifestará el trastorno en su vida adulta. Los tratamientos para esta enfermedad son muy efectivos. Las personas con esta enfermedad llegan a tener el siguiente cuadro: una sensación de no lograr los propósitos y de no alcanzar los objetivos. Los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad son facilidad para distraerse, problemas para mantener la atención a largo plazo, impaciencia, dificultad para esperar, impulsividad verbal o en acción, mentir con regularidad, manipular. El tratamiento del TDAH se basa en dos componentes: terapias conductuales, tratamiento farmacológico.